Son las 9:14 de la mañana y en esta semana se han juntado varias noticias que tienen que ver con la relación entre transporte y ciudad. Por un lado, el retorno de las personas a la normalidad, las medidas que toma la autoridad, pero también los anuncios que permanentemente se hacen respecto a mejoras en el Transantiago y respecto también a cuáles son sus eventuales problemas. Hemos querido, para analizar este tema, conversar, y por ello hemos invitado al académico de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, máster en Ingeniería en Transporte, el profesor Alejandro Tiraquini. Profesor, gracias por estar acá y gracias por poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Sí, en primer lugar, la autoridad anuncia sistemáticamente mejoras sobre el Transantiago y trata de presentar datos que demostrarían el mejoramiento en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, los usuarios tienen, y esto lo dicen las encuestas, la sensación que se prolonga y se perpetúa de que el sistema no funciona. ¿Por qué se produce esta contradicción? ¿Cómo la podríamos explicar desde el punto de vista del análisis? Sí, lo que ha pasado, si tú ves la historia de la evolución de Transantiago, es que efectivamente el sistema es bastante mejor de lo que fue en los años 2007-2008, en el que el inicio fue desastroso. Se mejoró harto en los años siguientes a eso. Después se llegó a una suerte de meseta y ahora hay un par de factores que hacen que el sistema funcione en general peor de lo que funcionaba hace, digamos, 4 años, 5 años, que son, por un lado, la evasión, que ha ido en constante aumento a niveles peligrosos que afectan la sustentabilidad misma del sistema. O sea, el niveles tan excesivos que hablamos de que financieramente Transantiago, como lo conocemos, puede estar en riesgo en el futuro. Y por otro lado está el tema de la antigüedad de la flota, que hace que haya una cantidad importante de buses en mal estado que siguen circulando y que van a tener que seguir circulando por 1 o 2 años más, y eso por supuesto afecta la experiencia de viaje, sin contar con algunos de los otros defectos que han seguido en los últimos años, como el hecho de que los buses siguen circulando en pelotones y el hecho de que sigue existiendo este problema difícil de entender, que es que en muchas situaciones los conductores no se detienen en las paradas de los buses, aun cuando tienen capacidad para llegar a pasajeros, lo que causa frustración a las personas. Y de hecho es esa la queja número 1 de los usuarios de Transantiago. El 40% de las quejas que recibe el sistema es por la no detención en buses. Ahora también lo que hay que entender es que si tú revisas la encuesta en general, las encuestas a los usuarios, el Transantiago recibe una nota más alta, desde el orden de 4, entre 4 y 4.5, que la nota en general. Si tú lo comparas con la encuesta de ADIMAC, por ejemplo, que es a la que más se le da tribuna, la pregunta es ¿cómo usted evalúa la actuación del gobierno de la presidenta Bachelet en el Transantiago? Y esa pregunta que se hace a todo Chile, el porcentaje de aprobación es, no sé, la última vez debe ser el 15%, pero eso no es necesariamente lo que ven los usuarios. Entonces, por eso hay que entender bien las encuestas que se hacen con respecto al sistema de Transantiago. Claro, son distintos públicos, ¿no? Los consultados. Se dice que en general los chilenos son buenos para pagar. En general pagan los créditos, le pagan al banco, le pagan las deudas al retail, incluso pagan en el metro, pero no están pagando el Transantiago. ¿Por qué ocurre eso? Hay una serie de factores y condicionantes que facilitan que esta conducta, que es una conducta antiética y a fin de cuentas es un robo. O sea, yo estoy tomando un servicio y no estoy pagando por él, eso que es un robo. A ver, está nosotros el año 2016, el año pasado, que hicimos un estudio comparativo de la evasión en Transantiago en comparación a sistemas de transporte en otras ciudades del mundo, para entender qué es lo que se está haciendo mal aquí en el fondo que nos diferencia de los demás, porque lo que encontramos al comparar Santiago con otras ciudades de Sudamérica, de Europa, de Australia, que la evasión aquí era
era el doble de la ciudad que le seguía. Y de ahí para abajo las demás ciudades estaban... Una anomalía absoluta, ¿no? Sí. Efectivamente. O sea, si tú haces un gráfico, Santiago te queda fuera de rango, básicamente. Y nos pusimos a estudiar las variables que son las que, si tú piensas racionalmente, influencian la decisión de una persona de evadir. Cuando una persona piensa en si pagar un ticket o evadir, si tú lo ves solo desde el punto de vista económico, solo de la plata, no olvidémonos por un momento de la ética personal, solo de la plata, mi decisión de evadir va a ser influenciada por dos variables. La primera es la probabilidad de que a mí me fiscalicen, y la segunda es, dado que me descubren, cuál es el castigo. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuál es el castigo? Y en Santiago, como en otros lugares, lo más común es que se aplique una multa, ¿cierto? Y lo que encontramos es que la probabilidad de que a ti te fiscalicen en Santiago es de 1 en 1000. O sea, de cada 1000 viajes que se hacen promedio, se fiscaliza uno. En un caso, se sube el inspector, te pide la tarjeta VIP, la revisa, queda en su máquina y verifica si pagaste o no. Y ese valor es demasiado bajo en comparación a lo que encontramos en otras ciudades, en el que la ciudad que le seguía a Santiago era 5 en 1000, yo te dije Santiago 1 en 1000, y el resto de las ciudades era desde 10 en 1000 en adelante, ¿ya? Entonces ahí ya hay un factor que explica claramente. Es el factor que nosotros pensamos es el factor determinante, que en Santiago se evade porque es fácil, porque la probabilidad de que me pillen es muy cercana a cero, y por lo tanto yo evado porque me ahorro 640 pesos en cada viaje. Por ejemplo, nosotros estudiamos la multa también, y resultó que la multa en el caso de Santiago estaba más bien en el rango alto, en valor absoluto como en relación a la tarifa. El problema es que aquí hay mucha gente que la multan y que no paga. Entonces, lo que postulamos es que en lugar de subir la multa, lo que hay que hacer es asegurarse de que los multados realmente internalicen en el fondo eso y la paguen. Profesor, ¿es territorialmente homogénea la evasión? Hace algunos años vi un estudio donde mostraba que la evasión era mayor en las comunas más pobres, y entonces había quien hacía un vínculo entre eso y el hecho de que comparativamente también el precio del transporte público en Santiago es mucho más alto que en el resto de América Latina. ¿Qué podríamos aventurar en esa dirección? Efectivamente, hay un estudio que muestra que la evasión es significativamente superior es un estudio a nivel de paraderos, en los paraderos en las comunas con ingreso medio menor. Sin embargo, hay evasión alta distribuida en Santiago completo, ¿sí? O sea, la evasión es mayor para la gente de menos recursos, pero es transversal, básicamente. Eso es, y eso es lo que cambió si lo pensamos desde el sistema antiguo de los buses amarillos, que es a lo que se parece más lo que hoy día existe en los sistemas de transporte de regiones que no son Santiago, que es que cuando yo no quiero pagar el ticket, yo hablo con el conductor y le digo que me lleve por 100 pesos, el conductor acepta esos 100 pesos y se queda con esa plata en el bolsillo y no me da boleto, que es como se, comillas, evadía en Santiago antes del sistema de amarillas, con el sistema de amarillas, y lo que se puede hacer aún en regiones. Pero esa era una evasión principalmente concentrada en estudiantes o en gente que realmente no tenía mucho dinero para pagar. Que eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros estudiamos fue el gasto en transporte de una familia promedio y de una familia del primer quintil de ingreso con los datos de la encuesta CACEN. Y evaluamos y estimamos este gasto en transporte del año 2007 al año 2016, la evolución que ha tenido, pensando que hay 2 adultos en el hogar que trabajan y que pagan en el fondo por la micro en los días laborales. Y lo que encontramos para una familia del primer quintil de ingreso es que este porcentaje de gasto en transporte iba entre el 17 y el 20% más o menos, de forma más o menos constante, o sea, con variaciones en ese rango en el periodo de tiempo que te he hablado, de 2007 a 2016, mientras la evasión en aquel periodo se duplicó. Entonces, de aquí obtenemos dos
conclusiones. La primera es que el gasto en transporte no explica el aumento en la evasión. O sea, hay otra cosa que es lo que está explicando que la evasión aumente, y lo otro es que en valor absoluto eso del 20% sí es demasiado alto. O sea, que eso por sí solo justifica en pensar en un subsidio a la demanda para las personas de bajos recursos, de forma tal de facilitarle la carga, de forma tal de que si pagan su gasto en transporte sea no más allá del 10%, que anda bien en torno a los estándares internacionales, para que no se produzca lo que en transporte se llama efecto ingreso, que es que la decisión de tener que pagar por transporte me afecta mucho económicamente en mi presupuesto familiar. Estamos conversando con el profesor Alejandro Tiraccini, tratando de explicar, ¿no?, lo que está ocurriendo con el Transantiago hoy día. Profesor, una pregunta saliéndose del Transantiago, porque el Transantiago no existe en el aire, ¿no? Existe en una ciudad que tiene características bien específicas, y uno a veces se pregunta, bueno, le echamos mucho la culpa al Transantiago de todos los problemas que tiene, pero también es cierto que vivimos en una ciudad donde la gente vive en la plaza de Puente Alto y tiene que ir a trabajar a Las Condes, o vive en San Bernardo y tiene que ir a trabajar a la ciudad empresarial, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con esa conciencia, ¿no? Y también, ya que durante esta conversación hemos mencionado en reiteradas ocasiones la experiencia comparada en relación a otros países, del modo en que esos sistemas se conciben en una ciudad con características específicas, ¿no? Y cómo se puede generar una relación virtuosa entre los distintos tipos de políticas públicas. Claro, sí, o sea, si uno hace un resumen, llega rápidamente a la conclusión que el sistema de transporte público de Santiago tiene gracia y desgracia, básicamente. Y también tú podrías llegar a la conclusión de que para el nivel de subsidio que tiene debería mejorar. Ahora bien, claro, se le achaca al sistema de transporte público algunos problemas que son más bien problemas urbanos, como lo que tú señalas. Problemas de la ciudad. Claro, efectivamente, lo de la concentración del sistema de actividades en el sector centro-nororiente, en el cono que va hacia el nororiente, que fuerza a mucha gente que tenga que viajar 20 kilómetros todos los días para ir a su trabajo en una ciudad de 6 millones de habitantes. Eso dificulta mucho proveer un sistema de transporte que sea de baja congestión y que sea algo agradable para las personas, sin la creación de subcentros, o sea, de que la gente tenga opciones reales de trabajo, de salud, de educación, etcétera, a no larga distancia de su hogar. Y por supuesto esto se agrava con la política la política urbana que se ha vivido en las últimas décadas en Santiago desde los 70, de colocar vivienda social en la periferia, o lo que se hizo en los 70 de mover acampamentos, ¿cierto?, desde sectores centrales o el sector oriente lejos hacia la periferia, sin pensar en el problema de calidad de vida y el problema de transporte que eso iba a generar. Bueno, tenemos una situación sobre la cual hay que seguir conversando. Este es un año donde también el tema del transporte público se va a volver un asunto importante de discusión en el debate presidencial, pero hemos querido a esta hora de la mañana explicar algunos de los problemas que tenemos actualmente con el Transantiago y eventualmente cuáles pueden ser las soluciones. Para finalizar esta conversación, profesor, si hubiera un día en el que usted tuviera las atribuciones para tomar medidas y hubiera que tomar 2 o 3 medidas urgentes, ¿no?, para mejorar el servicio del transporte público en Santiago, ¿por cuáles optaría usted? La más urgente hoy en día, por un tema de subsistencia, de caja básicamente, es el tema de la evasión. Y lo que yo haría es lamentablemente, esto a mucha gente no le gusta, pero es garrote. Ahora lo que necesita, en primer lugar, es más garrote, y yo internalizaría la fiscalización que se produce, que se hace el pasaje, al interior del Directorio de Transporte Público Metropolitano, y usaría una parte del dinero de la ley de subsidio para aumentar significativamente la fiscalización, de forma tal de disminuir en un corto plazo la evasión, de forma tal de que el sistema funcione mejor. Ahora tú con ese dinero tiene opciones o de mejorar la calidad de servicio o de mejorar la tarifa. Entonces se arma un círculo virtuoso, etcétera. Yo creo que la medida número 1 hoy día debe ser la evasión, y por otro lado echar a andar un plan
de infraestructura, tanto de buses como de metro, de forma tal de que el sistema de transporte público funcione de forma más expedita y sea una mejor alternativa en general para las personas que hoy día, año a año, migran a otras formas de transporte. Profesor Alejandro Tirachini, académico de la Universidad de Chile, le queremos agradecer por haber venido esta mañana y por habernos ayudado a comprender mejor este sistema de transporte público en el que cotidianamente viajamos y que también, por qué no decirlo, también algunos padecen, ¿no? Cotidianamente. Gracias, profesor, que esté muy bien. Muchas gracias.